Bueno, esta mañana en medio de tiempos tan ambiguos, quiere decir de tiempos que son difíciles con tanta información, hermano, abundancia de información en las redes, y a veces nos esconde la verdad y decimos, y bueno, ¿y dónde estará la verdad? Y muchas veces no entendemos, hay tantas cosas que se dicen y cada uno dice que tiene su propia verdad, y tiempos en los cuales pareciera ser de que cada quien lo que dice es la verdad. En medio de todo eso, recordamos las escrituras nos hablan acerca de Jesús mismo, como siervo de la circuncisión, vino para mostrar la verdad de Dios. Él vino a mostrar la verdad de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Jesús dijo que Él era la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Y luego dijo que la palabra que Él hablaba era la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Así que en medio de todas estas circunstancias, tenemos que ir a un cimiento más firme. Y nosotros creemos, y eso estamos predicando en estos días, de que Dios, su palabra, la decidió milagrosamente ponerla en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces este libro se convierte en el libro que nos da estabilidad, que es una roca, al creer en Él, en lo que Dios dice, al confiar en lo que Dios habla. Entonces creemos que milagrosamente, a través de todo un proceso milagroso, de miles y miles de personas para llegar a leer este libro, entendemos de que Dios ha trabajado para que lo tengamos hoy en nuestras manos, ya sea como un libro, o sea digitalmente, como sea ahora, pero lo tenemos. Y por eso podemos decir que tenemos una roca firme para superar todas las circunstancias que tenemos. Por eso estamos predicando de nuestra fe. En la serie que estamos llevando adelante se llama Nuestra Fe, tratando de investigar cuáles son las verdades fundamentales que como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, nos permiten superar las crisis, tal cual lo superaron la iglesia al principio, los discípulos, los apóstoles que fueron asesinados, perseguidos y tuvieron tantas dificultades, lograron superar todo eso y avanzaron. Entonces ahora también queremos saber cómo Dios va a trabajar para que nosotros superemos nuestros momentos, superemos estas circunstancias que estamos viviendo. Ahora, quisiera afirmar, hermanos, que este libro, que las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, son escrituras de esperanza, son escrituras de esperanza. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entonces darnos cuenta de la trascendencia que tiene el leer, el meditar, el estudiar este libro que es la palabra de Dios. Veamos Romanos 15:4. Ahora esta mañana vamos a hablar acerca de Romanos capítulo 15, una porción de Romanos capítulo 15, 15:4 de Romanos. Dice la Escritura, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos esperanza. Oremos al eterno yo soy que nos bendiga esta mañana. Señor, tú estás en medio de nosotros, aquí en este lugar, en San Jacinto, San Salvador, como en diferentes partes de la ciudad metropolitana, del Gran San Salvador, así como también en otras ciudades del país, pueblos, Señor, y así también en otros lugares. Señor, tú estás ahí y queremos pedirte que tu palabra sea viva para nosotros. Amado Espíritu Santo, sopla vida en nuestra mente, en la palabra, y que se convierta en algo viviente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este texto de Romanos que acabo de leer, versículo 4, y quisiera ubicarlos, hermanos, es parte de una epístola, que es la epístola que el apóstol Pablo escribió a los de Roma, los creyentes en Roma en el primer siglo. Y en esta epístola él hace más o menos 11 capítulos para hablar de toda la doctrina de la fe, de qué es la doctrina de la fe. 11 capítulos. Del capítulo 12 comienza él a hacer una transición a la práctica de la fe. ¿Cómo practicar esa fe que creemos? Claro, necesitamos estudiar todo Romanos para verlo, pero esta mañana yo voy a estudiar una parte del capítulo 15.
Así que el capítulo 12 en adelante es práctica de la fe. Capítulo 1 al 11 es doctrina de la fe. Por supuesto que hay aplicaciones en cada parte, sin embargo, el énfasis está en esa manera. Así que el capítulo 12, 13, 14, 15 y hasta el 16, que son los saludos finales, es práctica. ¿Cómo practicamos nuestra fe? En los capítulos 14 y 15, del capítulo 14, 1 hasta el 15, 14, hay una porción que donde está insertado esto que vamos a meditar ahora. Esa porción trata un tema, la unidad de la iglesia en medio de sus diferencias. La unidad de la iglesia en medio de sus diferencias. En esos capítulos 14 comienza a hablar del débil en la fe y del fuerte en la fe. Y entonces aborda el apóstol Pablo cómo podemos mantenernos en unidad aunque haya débiles en la fe y fuertes en la fe. El tema de esta mañana no va a ser el débil en la fe o fuerte en la fe. Solamente comento que ahí está y que se refiere ese término débil en la fe, fuerte en la fe, se refiere básicamente a ciertas prácticas cristianas que son dudosas si ayudan a crecer en la fe o no da crecimiento en la fe. No son prácticas inmorales, son prácticas que son culturales, que no se sabe. En el caso particular de esa comunidad de Roma, habían judíos y habían gentiles unidos. Y los judíos, por ejemplo, había ciertas comidas, que no comían. Y también había ciertos días que guardaban. Y los gentiles no hacían eso. Eso producía una división. ¿Vamos a comer carne o no comemos carne? Y entonces la iglesia se comenzaba a dividirse por eso. O guardamos el día porque tenían un calendario litúrgico, calendario que había de los judíos que guardaban fiestas y todo, y los gentiles no. Para ellos era lo mismo todos los días, entonces había conflicto. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener la unidad con esta diversidad? Hoy puede haber diferentes también temas que pueden dividir la iglesia. Temas que pueden venir a dividir la iglesia. Y nuevamente repito, ese no es el caso ahora, pero el caso de hoy, lo que yo quiero y que estuve leyendo y meditando y lo que el Señor me ha dado para compartirles, es acerca de cuál es el fundamento para mantener la unidad. ¿De dónde surge ese fundamento para que la iglesia esté unida? A pesar de las diferencias, a pesar de ciertas opiniones que pueden variar de uno con otro. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el apóstol Pablo establece que el fundamento es el modelo de Cristo, el ejemplo de Cristo, que se sometió a las Escrituras y que cumplió las Escrituras. Esa es la manera de hacerlo y lo vamos a desarrollar. Entonces, ahora voy a desarrollar cómo las Escrituras se convierten en fundamento para mantener la unidad. Pero sobre todo una cosa importante que dice este texto que hemos leído. Miren lo que leímos en el texto. Las cosas que se escribieron antes, la veremos dentro de un momento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, las Escrituras producen paciencia, perseverancia y producen también consolación. Y por medio de esas Escrituras tengamos esperanza, tengamos esperanza. Entonces, de ese texto yo voy a partir para hablar de diferentes otros textos más de ese capítulo 15 y hablarles, hermanos, acerca de cómo podemos tener esperanza para superar dificultades. En aquel tiempo la dificultad era para la iglesia muy difícil, era muy difícil lo que estaba pasando. Tenían que superar el momento de división que estaban viviendo. Quizás ahora tenemos que superar otros momentos que puede producir enemigos externos e internos de la iglesia. Enemigos externos que vienen a atacar a los creyentes. Hay partes en el mundo donde la iglesia está siendo perseguida literalmente. Hermanos nuestros que están siendo perseguidos y asesinados por su fe, desalojados de sus casas y enviados a las calles por su fe. Hay partes en el mundo que sucede eso. Quizás nosotros no vemos eso en nuestro mundo, en nuestro sector donde vivimos, no vemos eso. Aunque quizás algunos sí, por causa de la situación social que vivimos, tengan dificultades para practicar su fe. Entonces, pero también hay enemigos internos, opiniones
¿Y por qué este se comporta como está comportando? Y comienzan a dividir la iglesia. Pero dice aquí este texto que por medio de las Escrituras somos consolados, o sea, somos animados a perseverar y tenemos esperanza. Esa esperanza es un ingrediente clave. La esperanza, ingrediente clave para superar toda crisis. Ingrediente clave que nos da creatividad, que mantiene abierta nuestra mente. La esperanza para volver a soñar, para encontrar salidas a las dificultades. Cuando se pierde la esperanza, la mente se embota, la capacidad mental se cierra. Pero cuando hay esperanza, hay un sueño todavía, es decir, podemos salir adelante. Podemos superar esta circunstancia, podemos superar este problema, podemos salir adelante en nuestro matrimonio, podemos salir adelante en nuestra familia, podemos salir adelante en nuestro país, podemos darle alguna salida a esta dificultad que tengo. Esperanza, elemento clave para vencer nuestras dificultades. De eso quiero hablar, cómo la Biblia hace eso, cómo la Escritura son escrituras de esperanza. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana. ¿Cómo sucede el milagro? ¿Cómo sucede el milagro? ¿Cómo opera el milagro que las Escrituras nos llenen de esperanza? ¿Cómo sucede ese milagro? Yo encontré que hay por lo menos 3 factores, que la mezcla de esos 3 factores producen esperanza. En este texto, ¿verdad? Voy a referirme a varios textos más. 3 factores. Uno es lo que se escribió antes. Lo pongo entre comillas porque vamos a hacer un poco de énfasis en eso. Lo que se escribió antes. Segundo, conocer al Dios de la esperanza en Cristo. Necesitamos conocer al Dios de la esperanza en Cristo. Y tercero, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tercer factor, unido a eso, producen esperanza a nuestra vida. Esperanza que da solución, que produce la capacidad de superar, esa creatividad de mente que le permite superar a los seres humanos. La verdad que hay gente que se encarga de matar la esperanza o de decir, ya no hay salida, no vamos a poder, es imposible. Pero para el que tiene fe en el Señor Jesús, nada es imposible. Todas las cosas son posibles cuando creemos en el Señor. Por lo tanto, tenemos que ir al fundamento de cómo salir de nuestras dificultades, cómo superar esta pandemia, cómo superar los problemas que tenemos personales, el desánimo, la confusión cuando tengo confusión. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a creer? ¿Para dónde voy a irme? ¿Cómo voy a hacer? Eso no es de Dios lo que estoy haciendo. Importante la fe, la fe. Y de esa manera nosotros podemos decir, la esperanza es la que nos da salida. Veamos primero lo que se escribió antes. ¿A qué se refiere? Dice el versículo 4 que hemos leído, porque las cosas que se escribieron antes. Lo que se escribió antes, hermano, ¿qué es? El Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia tiene 2 partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y cuando el apóstol escribe lo que se escribió antes, él supone, él espera, él da por sentado que la gente sabe de qué está hablando lo que se escribió antes. Y lo que se escribió antes, los escritos de los profetas, los escritos antiguos, todo lo que se escribió antes. ¿Y qué dice esos escritos? ¿Qué dicen? Que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él es el Rey de las naciones. Nos dicen que Dios es libertador, que Él saca a la gente de la opresión, que liberta al ser humano. Nos dicen que Dios es sanador. Así dice, yo soy Jehová tu sanador, y sanó al pueblo de Israel en el desierto, no tuvieron ninguna enfermedad. Y nos dice que es el Dios que provee a su pueblo, es un Dios proveedor. Nos dice que es Dios restaurador, el Antiguo Testamento dice que Dios restaura las cosas que parece que están arruinadas, Dios las restaura. Por eso dice que un día un profeta le dijo, vete a la casa del alfarero y aprende en la casa del alfarero. Y el profeta fue y vio al alfarero que de un vaso que estaba haciendo se le arruinó, lo destruyó y lo volvió a hacer. Y dice, así hago yo, dice el Señor, que lo que está arruinado Dios lo vuelve a arreglar, porque Dios es poderoso para restaurar lo que está arruinado. Eso dice el Antiguo Testamento. ¿Qué más dice de Dios?
que Dios también es el Salvador, que da esperanza, que es el que produce esperanza en el pueblo. El Antiguo Testamento dice particularmente y centralmente que Él iba a enviar al Mesías, al ungido de Él, para que salvara a las naciones. Iba a enviarlo. Y eso dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le da esperanza. Todos los creyentes del Antiguo Testamento tenían esperanza. Un día va a venir el Mesías. Y lo esperaban, lo anhelaban, soñaban que el día cuando iba a llegar el Mesías. Así que el Antiguo Testamento lo que produce es esperanza. Produce esperanza en ese Dios sobrenatural, Dios poderoso que nosotros podemos conocer a través de la Biblia. Dice el versículo 8, vean el versículo 8 por favor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Para que usted entienda lo que es circuncisión, tiene que leer el Antiguo Testamento. La circuncisión, señal del pacto, dice para mostrar la verdad de Dios. Jesús se hizo siervo para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús se hizo siervo para confirmar las promesas hechas a los padres, la verdad de Dios. Y aquí está. Entonces quiere decir que Jesús vino a mostrar la verdad. Jesús vino a decir que era la verdad. No vino solamente a fundar una religión para los que quieran. No, Él vino a establecer la verdad. Vino a darle fundamento a la vida. Vino a darle fundamento al ser humano. Vino a darle fundamento a todo lo que existe. Porque nada existe si no está en la verdad. Y lo que existe hasta ahora existe porque hay verdad, porque Dios tiene la verdad. La palabra de Dios entonces es la verdad. Y dice que da promesas, promesas que le da a los padres. ¿A qué padres se refiere? Hay que leer el Antiguo Testamento, son los patriarcas, los padres. Lo que Dios le dijo a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob. Lo que Dios les habló a ellos, esas promesas las vino a confirmar Jesús. Vino de Jesús a decir, sí va a ser cumplido, sí se cumple. Jesús vino a afirmar esas promesas. Hermanos y hermanas, es tan importante en esta hora estar fundamentado en las promesas que Dios ha hecho. Esas promesas están en el Antiguo Testamento. Y de alguna manera hay que saber escudriñar el Antiguo Testamento para llegar a esas promesas y encontrarle solidez a la vida y encontrar estabilidad de la vida. Hay que saber eso. Y porque en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Pero ¿cuáles promesas? Dirá alguien. ¿Cuáles promesas de las del Antiguo Testamento? Las que, por eso dice, las cosas que se escribieron antes. Las que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora entonces, cuando nosotros vemos esto, que Cristo Jesús vino a cumplir y a traer la verdad, a cumplir las promesas hechas a los padres, vemos el segundo factor que nos ayuda a que se cumplan las promesas. El primero, lo que se escribió antes. Hay que verlo, hay que leerlo, hay que meditarlo. Feliz el hombre que se deleita en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley del Señor. Pero ahora vamos al segundo factor, conocer al Dios de la esperanza en Cristo. El versículo 13 al principio dice, y el Dios de la esperanza. Una de las cosas que a veces algunos dicen es que el Dios del Antiguo Testamento es nuevo, es diferente del Nuevo. Y no le hallan cómo, pero Él es el Dios de la esperanza. Y muchas veces pareciera ser que Dios ha venido a tratar de detenernos en nuestros impulsos de que lo que queremos lograr. Más bien vino a corregir lo que queremos lograr para darnos esperanza y lograr lo que verdaderamente cuenta y vale en la vida. Hay cosas en la vida que valen, hermanos, que cuentan, que son las cosas que debemos de valorar. La paz en el alma, la paz en el corazón, la paz en la familia, la shalom, eso cuenta, eso es valioso. Jesús vino a darnos eso, a confirmar que Él puede dar paz, shalom en medio de la dificultad. El Señor vino a confirmar las promesas y lo que viene a decir es que a revelar es al Dios de esperanza. Esta mañana yo quiero decirles que Dios quiere ministrar esperanza a todos los que oyen. Dios quiere ministrar esperanza a cada uno. El versículo, para entender el 13, vamos a leer el 12. Veamos el 12, Romanos 15, 12.
Y otra vez dice Isaías, el profeta Isaías, está hablando de Isaías, ¿verdad? El profeta del Antiguo Testamento. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Ese versículo, si no se lee en el Antiguo Testamento, se queda como, ¿y de qué está hablando? ¿Y para qué me habla de eso? Si yo quiero cosas prácticas, que sean rápidas. Quiero decirles que los que buscan cosas rápidas, rápidamente son engañados también. Los que buscan cosas fáciles para la vida, fácilmente son engañados. Compra la verdad y no la vendas, dice el proverbio. Quiere decir que la verdad tiene un precio, hay que escudriñar y conocer esa verdad. Entonces, es importante que nosotros, cuando leemos, bueno, la raíz de Isaí, dice que estará la raíz de Isaí. Quiero leer otra versión, la versión de las Américas, que dice así: y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Vea lo que dice Isaí. Pero ahora, preguntemos un momentito, detengámonos ahí. ¿Quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? Ah, mi hijo, Juan Manuel Isaí. Oh, mi hijo, Juan Manuel Isaí. No, ¿quién es Isaí? Isaí, al que se refiere aquí, se refiere al papá de David, del rey David. De hecho, Isaí es un nombre bonito porque quiere decir riqueza de Dios, ¿no? El padre de David. Ahora, es la raíz. Dice aquí que este que vendrá, dice, estará la raíz de Isaí. ¿Qué es eso de la raíz de Isaí? ¿Quién es esa raíz de Isaí? ¿A qué se refiere? Y dice que él va a regir, va a gobernar a los gentiles. Va a gobernar, gentiles son todas las naciones que no eran judíos. Él va a gobernar a todas las naciones, dice. Esa raíz de Isaí, ¿a quién se refiere? Uno puede correr y decir rápidamente, ah, bueno, quizás es Jesús, quizás. ¿Está usted seguro que es Jesús? ¿Cómo? Usted tiene que escudriñarlo. Le digo esto nada más. Un día Jesús estaba con los fariseos, que eran los especialistas en la ley, Mateo 22, versículo 42 en adelante. Y estaba platicando con ellos y les dice, ¿qué dicen ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, pues de David. Ajá, sí, es cierto, es de David. Acuérdense ustedes que aquel ciego Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, hijo de David. De hecho, el Evangelio de Mateo dice que él es hijo de David. Pero entonces Jesús les hace otra pregunta. Pero entonces, porque el que escribe esto que él va a citar es David. Dice, pero entonces, ¿cómo David en un salmo dice David por el Espíritu? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y a qué se refiere eso que está diciendo que escribió David en el Salmo 110? ¿A qué se refiere? Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces viene la pregunta de Jesús a los fariseos. ¿Y cómo David? Si es hijo de David, ¿por qué le llama Señor? Si es hijo, ¿por qué le llama Señor? Y es que los fariseos, claro, no sabían contestar. Dice que los cayó y no sabían qué contestar. ¿A qué se refiere entonces esto que es raíz de Isaí? Se refiere a que Jesús, aunque nació en la carne de David, por la descendencia de David, hijo de David, Él es el que sustenta y sostiene a todo ser humano. Es la raíz de Isaí. Él es el que le da fundamento a todo ser humano. Y entonces, Él es el fundamento para que se produzcan los planes en la tierra. Ahora, esto es algo importantísimo, porque tiene que ver con lo que sigue, porque dice que David en el Espíritu fue que dijo, lo llamó Señor al Mesías, en el Espíritu, y eso va al tercer factor, el poder del Espíritu, para que nosotros tengamos esperanza y abundemos en esperanza, necesitamos el poder del Espíritu.
El poder del Espíritu tiene la capacidad de crear fe en las Escrituras y fe en el Mesías. Romanos 12:13, ahora sí, vamos a Romanos 12:13. Dice, y el Dios de esperanza, quisiera que dijeran conmigo Dios de esperanza, porque eso va a quedar en su mente. Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que da la capacidad de unificar las escrituras que se escribieron en el Antiguo Testamento y que nos da la capacidad de ver al Cristo, al Mesías, al Dios de esperanza. Es el Espíritu de Dios el que tiene el poder de hacer eso. Por eso muchos no entienden, ni les interesa el Antiguo Testamento, porque no logran ver a Jesús ahí, no logran ver las promesas que se han hecho, no les interesa. Quieren soluciones fáciles, populistas, quieren soluciones rápidas, no quieren pagar el precio de conocer al Dios verdadero. El Dios verdadero se conoce a través de las Sagradas Escrituras, que Él reveló y que le ha costado tanto que la tengamos ahora. Le ha costado sangre de muchos mártires a través de todas las épocas. Han dado sus vidas para que tengamos ese sagrado libro ahora entre manos. Y ahora lo estudiamos, lo meditamos, y cuando encontramos que está hablando de quien habla, hay un fundamento en la vida, que no importa que vengan las tormentas y los ríos vengan a golpear, la casa no se cae porque está firme en la palabra de Dios. Está firme en la palabra de Dios. Pero cuando alguien solo se sabe unos versículos por ahí, que sopla en unos versículos, viene un viento y ya no sabe ni qué hacer. Y dice, ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a morir quizás porque solamente ha jugado con la Biblia. No juegue con la Biblia, vaya a la Biblia en serio, porque es fundamento para su vida. No es fundamento nada más para jugar a la religión, es fundamento de la vida. Su vida se destruirá si no tiene este fundamento. Necesita escudriñar. Escudriñen las escrituras, dijo Jesús. Escudriñen las escrituras. A ustedes les parece que en ella hay vida. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Claro, no escudriñamos, no meditamos, lo tomamos a la ligera y después queremos que Dios nos tome en serio nuestra propia vida. Y después clamamos, y después lloramos, y después, ¿por qué Dios? Mejor me voy de la iglesia. ¿Y por qué Dios? Ya no me voy a reunir. Es que la pandemia, y ya se ha ido la pandemia y todavía no se quieren reunir. Y la gente dice, ¿por qué? Bueno, se va a ir la pandemia un día, hermano, amén. Y vamos a reunirnos todos aquí, vamos a tener 2 o 3 reuniones, lo que sea. Pero ahora todavía no, estamos aquí con las medidas de seguridad. Pero digo, muchas veces la fe es tan superficial porque superficial es la lectura de la palabra. Al nivel que usted lea la palabra, su fe va a ser firme. O su fe va a ser como raíz de eso que está arriba, que hoy es y mañana no es. Se va rápido. Entonces, por eso este texto es tan importante. Porque dice este texto que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo. Yo quiero decirles que Dios, el Dios de la esperanza, nos llena de gozo en nuestra vida. A pesar de las dificultades, para que creamos, Él nos da el poder de creer. Es el Espíritu Santo que nos da el poder de creer, hermano. La fe no viene de nosotros, la fe es un don del Espíritu de Dios. Y creemos en Dios. Creemos las Escrituras. Creemos en el Dios de la esperanza. Creemos las promesas que traen esperanza. Así que la fe es el canal que nos conecta con las promesas del Señor, que conectan mi corazón, mi mente con las promesas de Dios. La fe es la que conecta. Digo, oh, wow, es la fe la que me conecta. Hay una fe en mí, creo que eso es cierto, creo que es verdad. Y aunque a veces hay cosas que no entiendo, como dije en un mensaje anterior, hay cosas escondidas que yo no entiendo, pero mi fe está firme en el Señor. Por lo que entiendo, llego a la conclusión, sí, Dios es merecedor de mi total confianza. Por lo que he logrado entender, hasta donde logro entender, Dios es merecedor de total confianza. Hasta donde he logrado entender. Y por eso ahora puedo decir que lo que no entiendo, sigo esperando en Él. En su momento el Señor me dará el conocimiento. Así que por la fe, frente a las dificultades, cuando encontramos dificultades, tenemos que aprender a tirarnos al piso y decirle, Señor, ten misericordia de mí, enséñame. Señor, me humillo ante ti, enséñame
Enséñame a abrir las escrituras y decir, Señor, enséñame. Quizás lo he tomado a la ligera, nunca lo leí, lo tomé a la ligera. Pensé que la cuestión era solamente ir ahí a la ligera, pero ahora con todo esto que está sucediendo me doy cuenta que necesito una fe más sólida. No puedo estar con esta fe tan superficial. Señor, necesito más fe. Y nos humillamos ante Él y lo buscamos. Y Dios siempre responde al que se humilla delante de Él. Y decimos, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres el que me lleva del poder, de la muerte al poder de resurrección. Me llevas de la dificultad a la solución. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, yo sé que tú vas a levantarme. Señor, yo sé que esta situación económica va a pasar. Señor, yo sé que esta situación de salud va a pasar. Yo me levanto, no, me humillo ante ti, no ante el cáncer. Me humillo ante ti, no me humillo ante la situación personal que yo tengo. Señor, tú me vas a levantar. Y comenzamos a esa fe, comienza a producir algo en nosotros. Es la confianza de un Dios vivo. Es la confianza que nos da soluciones, que vence el desánimo y dice, ok, por la fe yo sé el desánimo, ok, me siento un poco desanimado, no sé qué va a pasar, bien poquito gané esta quincena, no sé qué va a suceder, pero Señor, tú eres el Dios de mi esperanza. Señor, me humillo ante ti y sé que tú me vas a proveer, sé que tú me vas a levantar, Señor, y nuevamente voy a poder ver la gloria tuya, Señor. Qué hermoso tener al Dios de la esperanza. Señor, yo sé que la raíz de Isaí, la raíz de David, yo sé que el Mesías es el que gobierna sobre mí, y ese Mesías es el que me va a dar el gozo y la paz que tú has prometido, Señor. Y de esa manera vencemos y superamos y aprendemos a superar las dificultades. Así que con esa mezcla de las cosas que se escribieron antes, del conocimiento del Dios de esperanza en Cristo y del poder del Espíritu, que es el que une esos tres elementos, ahora quiero responder esta pregunta: ¿para qué somos llenados de esperanza? ¿Para qué somos llenados de esperanza? Según el texto, en mi última parte del mensaje. ¿Para qué somos llenados? Para que, llenos de gozo y paz, glorifiquemos a Dios. Somos llenados de esperanza para que, llenos de gozo y paz, glorifiquemos a Dios, al Dios verdadero que se revela en las Escrituras, a ese Dios verdadero que vino en la persona de Jesús, por la esperanza abundante que recibimos en Él. Hermanos, Dios está listo a darnos esperanza abundante. Es lo que dice el versículo ahí, para que abundemos en esperanza. Tan abundante la esperanza que vence todo lo demás. Abundante esperanza. Sí, hay dificultades, sí, pero hay esperanza. Y la esperanza continúa y echa fuera toda la desilusión, echa fuera todo el desánimo, echa fuera toda depresión, echa fuera todo aquello que nos va a enfermar más todavía. Y tenemos esperanza en el Señor. Es lo que Dios dice aquí, nos va a dar esperanza. Ahora vean por favor, ¿para qué es esta esperanza? Versículo 6, 15:6. Para que unánimes, ahí está la palabra que les decía, la unidad de la iglesia, que es el tema de todo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos da esperanza el Señor. Para eso las Escrituras fueron dadas. Para que unánimes, a una sola voz, glorifiquemos a Dios. ¿Para qué nosotros queremos tener esperanza en esta tierra? No solamente para buscar una solución inmediata, sino para darle gloria al Señor, para darle alabanza al Señor, para vivir para su gloria y su alabanza. Quizás esto puede ser hasta un cliché evangélico. Sí, gloria a Dios. No, que no sea cliché, que sea su experiencia personal. Sí, gloria al Señor por mi vida. Sí, gloria a Dios porque Él está obrando en mi vida. Sí, gloria a Dios porque Él se va a mover en medio de nosotros, de nuestra dificultad. Hermano, no hagamos de las expresiones que son de la palabra solamente cliché religioso. Hagámoslo parte de nuestra vida, que sea real en nosotros esto, que digamos sí, para gloria del Señor. Por eso dice que para eso nos une. Versículo 6 leímos. Ahora veamos el versículo 9 al 11. Dice, versículo 9, y para que los gentiles, ahí estamos nosotros, ahí estamos los salvadoreños, ahí están los hondureños, ahí están todos los demás, pero para que los gentiles, los que no son judíos, diga conmigo, ahí estoy yo, diga conmigo, ahí estoy yo, para que los gentiles, versículo 9, glorifiquen a Dios por su misericordia, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y ahora escuche, como está escrito, y ese es el punto, como está escrito, por tanto,
Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, dice el escritor de este salmo. Dice, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, Señor. O sea, no va a ser una cuestión de un grupo nada más, sino que todas las naciones, en todo lugar, van a glorificar tu nombre, Señor, y yo lo voy a hacer también. Y otra vez, versículo 10, y otra vez, lo dice la escritura, alegraos, gentiles, con su pueblo. Ahora yo les digo, alegrémonos en el Señor, hermano. Alegres en Dios. En medio de las batallas que tenemos con lágrimas a veces, con dificultades, pero Dios es bueno. Dios da las cosas en abundancia para que lo alabemos y lo glorifiquemos. Dios es bueno. Otra vez, y otra vez, versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Dice, y luego el versículo que ya leímos, el 12, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará para regir a los gentiles pondrán su esperanza en él. Así que los gentiles, las naciones pondrán su esperanza en el Señor, lo alabarán, se gozarán, serán llenos de esperanza. Y eso es lo que dice el versículo 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Esta mañana les pregunto, ¿cree usted en Jesús como raíz de Isaí, como el eterno que permanece para siempre, que es antes de Abraham, que existe para siempre, ha existido nuestro Señor Jesús? ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. ¿Y ustedes qué dijo Pedro? ¿Ustedes qué dicen? Preguntó Jesús. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el que es la esperanza nuestra, pero también eres el Hijo que permanece para siempre. Por lo tanto, creemos que el Hijo permanece para siempre. Él nos va a llenar de todo gozo y paz en el creer. Esta mañana es una mañana para creer, para que abundemos en esperanza. Este es el día que vamos a abundar en esperanza. Dios nos ha llamado este día, domingo, a decir, hijo, te quiero hacer abundar en esperanza. Que no estés más desilusionado, que no estés más desanimado, que no estés más deprimido, que no estés más en esa condición que estabas. No, yo estoy contigo, soy el Dios de la esperanza. Eso es lo que Dios quiere decirnos ahora este día. Por eso en esta mañana decimos, Señor, gracias por darnos esperanza. Gracias que vas a dar salida, creatividad. En medio de mi dificultad, tú me das creatividad. Tú me das soluciones. Y es más, va a suceder ni siquiera como yo lo imaginé. Va a ir más allá de mis pensamientos, porque Dios actúa más allá de lo que entendemos o imaginamos. Dios es más grande que nuestro propio imaginamiento. Grande es nuestro Señor. Y Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Él es el Dios de la esperanza que nos quiere dar esperanza ahora. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora que te conozcamos a ti, al Dios de esperanza, y a Jesús crucificado, resucitado, para recibir esperanza de ti, Señor. En medio de un mundo desalentado, incierto, ambiguo, Señor, que no sabe ni en qué creer, creemos en lo que tú has dicho. Creemos en tu palabra como roca firme a nuestros pies. Yo quiero, Señor, pedirte que cada uno de los que ha de lograr ver este mensaje, si hay alguno que no cree en Jesús, le invito a creer en Jesús. Ya no en el Jesús religioso que usted creía, no en ese Cristo que usted lo hace a su manera. Crea en Jesús, pero no en el Jesús que usted quiere manejarlo y que usted quiere hacer lo que quiera con él. No, cree en Jesús como el Señor de su vida. Como dijo David, dijo el Señor a mi Señor. Diga ahora, Él es mi Señor. Jesús es mi Señor. Le invito a creer de esa manera. Murió y resucitó y Él nos da esperanza. Señor, que este día seamos llenos de gozo y que podamos ver en ti la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, que en estos días que vienen comuniquemos esperanza a los que están a nuestro alrededor, están desalentados. Que tú nos des la gracia de comunicar esperanza porque creemos en ti, Señor. En medio de seguir las normas de bioseguridad, permítenos seguir ministrando esperanza en derredor nuestro. Gracias, Señor. En ti esperamos, en tu gracia. Somos gentiles, somos de los que no éramos tu pueblo, pero que ahora somos pueblo tuyo. Ahora somos pueblo de tu mano, somos tu viña, somos tu esposa,
Somos tu ciudad, Señor, somos la ciudad tuya, puesta en medio de un monte para que los demás vean la hermosura de tu gloria. Gracias, Padre. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.